Buenas tardes, mi nombre es Darío Echeverri. Actualmente me desempeño como el director del Departamento de Cardiología de la Fundación Cardioinfantil y comparto esta sesión con el doctor Héctor Medina, también cardiólogo, especialista en ecocardiografía y en imágenes, en esta sesión tan importante sobre enfermedad coronaria valvular y terapias percutáneas en pacientes con cáncer. Antes que nada, quiero agradecerle a los coordinadores de este evento, a la doctora Karen Dueñas, a todo su equipo, al equipo administrativo y a la oficina de eventos de la Fundación Cardioinfantil por el excelente trabajo que han venido haciendo para que logremos tener de este evento los resultados que se están viendo. Por lo tanto, ahora quiero presentar a una doctora muy reconocida, de nacionalidad mexicana, a la doctora Mayra Guerrero, profesora de medicina del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Mayo Clinic, quien nos hablará sobre el reemplazo valvular aórtico transcatéter en pacientes con cáncer. Doctora Mayra, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Esperamos que todas sus enseñanzas sean bien, como es de esperarse, muy bien recibidas. Gracias, no, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Realmente les agradezco la invitación, es un honor para mí. Bueno, pues yo soy cardióloga intervencionista, tengo ya 25 años en Estados Unidos y como mencioné anteriormente, les pido de antemano una disculpa por los errores en español, pero a ver cómo me va. Bueno, el tema de hoy, el enfoque va a ser TAVR en pacientes con cáncer. Estos son mis disclosures. Los objetivos principales va a ser evaluar los resultados de TAVR en pacientes con cáncer activo y también identificar las brechas de conocimiento en cuanto a los efectos de TAVR en ese tipo de pacientes. O sea, básicamente platicaremos de qué es lo que sabemos, pero también de qué es lo que no sabemos, lo que no sabemos y nos falta aprender, que realmente es bastante lo que nos falta aprender. Los datos disponibles realmente son limitados porque los pacientes con cáncer fueron excluidos en los estudios clínicos de TAVR, entonces no sabemos mucho y existen varias preocupaciones como por ejemplo si la expectativa de vida es corta, realmente existe un beneficio de TAVR en estos pacientes. Esa era una de las preocupaciones principales porque pues por el costo, pero asimismo por el riesgo. El riesgo, aunque es bajo, menor que cirugía, no es cero. Entonces, tenemos que tener una balanza si va a ayudar a la expectativa o no, la expectativa de vida. Otras preocupaciones que existen es el riesgo de trombosis en estos pacientes. A veces los pacientes con cáncer tienen cierta tendencia a desarrollar trombosis y no sabemos si esto puede afectar también la prótesis por catéter. Y similarmente, el riesgo de infección. Pues algunos de estos pacientes se encuentran inmunocomprometidos y no sabemos si esto los ponga a un riesgo mayor de endocarditis comparado con otros pacientes. Bueno, este fue un estudio pequeño, realmente 65 pacientes con cáncer, es un estudio retrospectivo de una sola institución, pero se analizaron los resultados, la sobrevida de pacientes con cáncer, los cuales fueron tratados con ya sea TAVR, 30 pacientes o cirugía, a reemplazo quirúrgico en 7, comparados con pacientes que no recibieron reemplazo. Y lo que notaron del lado izquierdo vemos que la mortalidad en los pacientes que no recibieron ningún tipo de reemplazo aórtico fue más alta, o sea, murieron más, la sobrevida fue menor. Entonces, los pacientes que fueron tratados con reemplazo les fue mejor. Y esa diferencia, realmente no hubo mucha diferencia entre si fue cirugía o TAVR. Realmente los números son pequeños, pero lo importante es que independientemente de si fue reemplazo quirúrgico o por catéter, los pacientes que recibieron tratamiento de la estenosis aórtica tuvieron mejor sobrevida que los pacientes que no recibieron este tratamiento de la estenosis aórtica. Ahora voy a pasar a un estudio retrospectivo. Es el más grande, me tocó ser una de los coautores, ahí me ven en medio de muchos, es que fueron 18 centros los que nos reunimos y logramos 222 pacientes con cáncer, la mayoría era cáncer activo, y los comparamos con más de 200 pacientes cáncer y se hizo un análisis de propensity match, que disculpen, no recuerdo cómo se dice ahorita en español,
Cabe también mencionar que el 12% de estos cánceres fueron diagnosticados incidentalmente durante la tomografía que se hace como de rutina para planear el procedimiento de TAVR. Y notamos, sorprendentemente, que realmente estos pacientes tenían cáncer muy avanzado. El 40% se encontraban ya en estadio 4 y el 31% con metástasis. Entonces, estamos hablando de realmente, o sea, cáncer de verdad, no era un cáncer de piel, por ejemplo, los cuales fueron excluidos. Del lado derecho vemos la lista de los tipos de cáncer, gastrointestinal, de próstata, hematológico, cáncer y pulmón fueron los más comunes, o sea, cánceres serios. Y este es el resumen de las características clínicas. Se encontró una diferencia, que los pacientes con cáncer eran un poco más jóvenes que los pacientes con cáncer, pero también tenían más fragilidad, estaban bastante más comprometidos pues, por el problema de su cáncer. Y el puntaje STS era más bajo en pacientes con cáncer que los pacientes que no tenían cáncer, probablemente debido a la edad también, que eran pacientes más jóvenes. Pero fuera de eso no había tantas diferencias más grandes. La albúmina fue menor porque, pues, por su mismo cáncer. Y los hallazgos principales son que a 30 días la mortalidad realmente no fue diferente. Pacientes con cáncer o sin cáncer fue más o menos el 0.9 en pacientes con cáncer, 3.2 en pacientes que no tuvieron cáncer. Y hubo pacientes con más síntomas a 30 días. Es posible que esto haya sido que los pacientes con cáncer, probablemente cáncer de pulmón, hayan tenido falta de aire residual debido al cáncer y no necesariamente a la estenosis aórtica. Pero esa fue una de las diferencias nada más, que hubo más síntomas residuales en pacientes con cáncer. Y aquí vemos la comparación en las curvas de sobrevida, en las Kaplan-Meier. Vamos a empezar por el lado A, que es la población sin ser machada en el Propensity Match Analysis. Así, todos juntos, se encontró que los pacientes con cáncer, obviamente, tienen menor sobrevida a largo plazo y que los pacientes que no tienen cáncer. Y esta diferencia se mantuvo significativa aún cuando se hizo matching de estos pacientes. Entonces, realmente, pues sí sabemos que a largo plazo el paciente con cáncer no va a tener la misma sobrevida. Y cuando se comparó, como ven en el panel C, el estadio de cáncer, obviamente los pacientes que tuvieron menor sobrevida, mayor mortalidad, fueron los pacientes que tenían el estadio más avanzado. Y un comentario en cuanto a la función de la válvula. Como les mencionaba, el riesgo de trombosis es algo que siempre nos preocupa en estos pacientes. Se encontró a 30 días y a un año que los gradientes de la válvula, de la prótesis, fueron un poquito más elevados en pacientes con cáncer. Pero como este es un estudio retrospectivo que no tenía core labs para ecocardiograma y todo eso, no podemos realmente saber cuál fue la razón, si fue trombosis o cuántos de ellos estaban en anticoagulación. Pero la diferencia fue poca, clínicamente no fue mucha, pero estadísticamente logró diferencia. En cuanto a síntomas, esto es muy importante. La mayoría de estos pacientes obviamente tenían clase 3 o clase 4 al principio, tanto los pacientes con cáncer o sin cáncer, como vemos aquí en morado y en azul, síntomas bastante severos. A 30 días y a un año, la gran mayoría de estos pacientes estaban en clase funcional 1 o 2. Y esta mejoría en los síntomas a 30 días realmente se mantuvo a un año. Obviamente no con la misma magnitud, pero estaba presente. Entonces, existe una mejoría en los síntomas en pacientes a pesar de su cáncer. Y en el seguimiento que se hizo a un año de estos pacientes, el procedimiento de reemplazo de la válvula permitió que muchos de estos pacientes con cáncer recibieran su tratamiento, ya sea quimioterapia en el 17% u otro tipo de tratamiento, incluyendo cirugía en un 21% de pacientes, lo cual es importante porque TAVR no solo les ayudó a los síntomas, pero les ayudó a los pacientes a poder sobrellevar el tratamiento que necesitan para su cáncer y con ello también tratar de aumentar la sobrevida, al grado de que 14 de ellos fueron curados, el cáncer se curó, en el 9% hubo regresión, en el 21% hubo remisión y en algunos hubo progresión del cáncer, como es de esperarse, no siempre se logra controlar, pero lo importante es que permitió que los pacientes recibieran el tratamiento necesario
para el cáncer. Con esa diapositiva cierro los comentarios de ese estudio, que es el más grande, y ya paso nada más a un estudio que se publicó después del anterior. Es un metaanálisis. En resumen, hubo varios estudios que ellos revisaron y llegaron varios que no eran apropiados, incluyeron solamente 3 en este metaanálisis. Uno de los cuales obviamente es el estudio que ya les mencioné yo. Y no hubo mucha diferencia en el tipo de, solamente lo que vamos a ver aquí, realmente el estudio anterior ha sido el más grande, pero a mencionarles ahorita en un momento el hallazgo principal. Aquí nada más solamente vemos los tipos de cáncer, eran muy similares, yo creo porque la mención del estudio anterior era el más grande, entonces realmente no hay mucha diferencia con los demás. Pero los hallazgos de este estudio principales fueron que a 30 días no hubo gran diferencia en la mortalidad de pacientes con cáncer o no cáncer, como ya lo habíamos mencionado, pero un año, obviamente, el paciente con cáncer sí tiene menos sobrevida que el paciente que no tiene cáncer, como es de esperarse. Hubo otro estudio después de estos dos recientemente que analizó la proporción de pacientes que se tratan con TAVR comparados con reemplazo quirúrgico. Y básicamente lo que vemos aquí en azul son pacientes que no tienen cáncer y en anaranjado los pacientes con cáncer. Y la progresión en cuanto a los años. Del 2012 al 2015 vemos un aumento en la proporción. Más pacientes con cáncer se han tratado ahora con TAVR en vez de con cirugía, por los hallazgos que ya les mencioné anteriormente. Entonces está surgiendo como una opción más viable para estos pacientes con cáncer en vez de cirugía, de reemplazo quirúrgico. Bueno, para concluir, sabemos que los pacientes con TAVR y que tienen cáncer, bueno, sabemos que los pacientes con cáncer tienen una mortalidad alta y sabemos que la estenosis aórtica también tiene una mortalidad alta. Pero ahora, después de ver estos estudios, vemos que el TAVR en estos pacientes con cáncer pues puede ser una opción segura y efectiva a corto plazo. Vemos que no aumenta la mortalidad y es similar a los pacientes que no tienen cáncer, entonces es una medida aceptable a corto plazo. Sí existe una menor sobrevida a un año comparado con pacientes que no tienen cáncer, pero pues esto es de esperarse, precisamente por el tipo de pacientes que fueron tratados. Pero TAVR es una opción que permite que estos pacientes reciban el tratamiento adecuado para su cáncer. Sin TAVR es difícil para estos pacientes poder someterse a las cirugías necesarias para el cáncer o incluso a quimioterapias porque están muy sintomáticos. Entonces es una medida que les permite recibir el tratamiento necesario para el cáncer. Y en rojo pongo esta otra observación. TAVR fue asociado a una mejoría significativa de los síntomas. Si estos pacientes van a tener menor sobrevida a un año, que es lo que estamos viendo, ¿qué tipo de año van a tener estos pacientes? ¿Va a ser un año con admisiones frecuentes al hospital, con síntomas severos? Recordemos que estaban en clase 3 o 4, o si este va a ser el último año de vida en estos pacientes, les podemos otorgar un mejor último año para que lo pasen con sus familiares. Para mí esto es muy importante. Sabemos que todos nos vamos a morir, pero si nos queda solo un año y podemos aumentar la calidad de vida en ese año limitado, yo pienso que esto lo debemos de tomar en cuenta. Y aún no sabemos los efectos secundarios o efectos a largo plazo, como trombosis, riesgo de infección y todo esto. No sé si vamos a poder lograr aprender bastante porque pues no sabemos todavía la sobrevida a largo plazo, pero yo pienso que esto sí requiere un poquito más de evaluación y tal vez en los próximos años sepamos un poquito más de eso. Y con esto concluyo. Muchas gracias.